Bueno amigos, volvemos después de este pequeño corte comercial. Estamos hablando con Marco Morales. Tratamos el tema de qué tan conveniente o no para los abogados es un poco el tema de involucrarse en política. También hablamos por ahí un poco de temas que nos gustan a los dos, también el tema de discutir un poco cómo está el Estado y todos estos temas. Pero ahora es momento de también refrescarnos un poco con temas más bien mucho menos sensibles, que no van a herir susceptibilidades, sino que más bien a todos nos interesan y es el tema de honorarios profesionales. ¿Cuántos años tienes ya de experiencia profesional, ya desde que te graduaste, Marco? Ya son 20 años. Ya puedes ser juez de la Corte Nacional, ya. Ya hace rato. ¿No te interesa o sí? No, muchas gracias. No, bueno. Bueno, 20 años de experiencia, seguramente en este tiempo has pasado todo. Y ayer que yo publicaba la historia en el Instagram diciendo que te voy a hacer esta entrevista, las personas me decían, bueno, pregúntale esto, pregúntale aquello. Así que vamos, primero con las preguntas de la gente. Mira, tú sabes que en la universidad no te dan esta clase. Ujú. O sea, de hecho yo tenía incluso una clase que se llamaba gerencia jurídica. Lo que me hicieron es enseñarme a constituir una compañía, que parecía más derecho societario. En realidad, nunca te dicen cuánto cobrar. Y es un problema al que siempre nos enfrentamos los abogados, más cuando recién estamos empezando. Eh, ¿Tú piensas que es igual, y de tu experiencia en el estudio jurídico, tienen, digamos, ustedes un barómetro o una tabla donde tal vez no está expuesta al público como que fuera un restaurante o algo que se nos ponen los precios, pero ya tienen como que ciertos parámetros fijados? A ver, ahí te digo, tienes que separar tú dos cosas. Ok. Hay aquellos procedimientos usuales que tú ya conoces exactamente los pasos, que sabes Los recurrentes, casi, digamos claro, así. que ya más o menos sabes el tiempo que se gasta, el personal, el papel, Ujú. todo. Tienes calculados tus costos, que pueden variar por ahí un poquito, pero ya tienes calculados tus costos y cuando tienes calculados tus costos es fácil poner un honorario. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto cuesta hacer una minuta para una compraventa? ¿Cuánto Ujú, cuesta hacer una inscripción de nombramientos? ¿Cuánto te cuesta ujú, sacar un registro marcario, una patente, una obtención vegetal? Y haces un tarifario. ujú. Y constituir una empresa, si es que es compañía limitada, sociedad anónima, sucursal extranjera, SAS. Entonces tienes tal. Entonces ya tienes un estimado y vas generando en eso, vas buscando cuál va a ser tu porcentaje de utilidad, cuánto podrías tú cobrar en el mercado y presentas una tabla de honorarios. Si Ujú. tenemos nosotros de eso, es un tarifario de lo que normalmente brindamos como servicios usuales. Bueno, te hago una intro pregunta ahí. ¿Este tarifario que tú tienes, ustedes lo exponen o es Eso interno? es un tarifario que si es que tú vas al despacho y me dices, oye, yo quiero contratar tus servicios para que asesores a mi empresa, lo primerito que te pasamos es, este es nuestro tarifario, si Ok. te interesa, seguimos conversando. Y eso, vamos por ahí. Tú dices, llega el cliente y es como que decir, antes de decirle tengamos una reunión o algo así, dices, este es nuestro tarifario. ¿Cuál es el objetivo de que tú presentes, digamos, los precios de esos trámites recurrentes antes de siquiera que el cliente, digamos, te conozca, pueda un poco medir tus capacidades en una reunión? Porque entiendo yo que el cliente ya llega con cierta referencia. Ujú. Nadie dice, ay, veamos, pasando por aquí voy a subir a la oficina del Marco Morales. Sí, Normalmente, ya ahora las redes sociales te permite también y le permite también al cliente informarse. Entonces, saber sí. quién es, un poco casi todos los abogados tienen una página web o les puedes encontrar un poco, más o menos ver de qué se trata, o referencias. O sea, Sí, con esto yo quiero llegar a un punto porque, por ejemplo, veía que ayer en el Instagram alguien decía que los abogados dicen no sé cuánto cobrar, así que le pido a otra persona que me pase su tabla de precios, lo cual yo considero que es un error por dos cosas, ¿no? Primero porque evidentemente tu tabla de precios es diferente del otro, por la experiencia que tienes, por cuánto has invertido en ti, de incluso también el tema de cuánto inviertes tú en mantener, digamos, si tienes un equipo de trabajo, no es lo mismo que si trabajas con más personas y vas a brindar un mejor servicio, así todo el trabajo te lo cargas tú, ¿no es cierto? Y segundo, también por el tema de que el precio no solo es una cifra, también es, digamos, o sea, no es para todos. Son productos
que son para cierto tipo de clientes y otros productos son para cierto tipo de clientes. Entonces, también te permite como que decir, yo sé que voy a brindar este servicio y por eso trabajo con este tipo de clientes, ¿cierto? Entonces, ¿crees que es tal vez un error el tema de que los abogados que están comenzando empiecen, en vez de fijar sus precios de acuerdo a sus costos, empiecen a preguntar a la gente como que, oye, ¿cuánto se cobra por esto, O por sea, esto? igual siempre vas a tener que preguntar al mercado, Ya. porque el mercado es el que dispone un poco cuál es tu costo. Yo te podría decir el día de mañana, oye, si quieres que yo te haga una empresa, te va a costar $3,000, Ujú, porque yo voy a firmar y soy Marco Morales, y entonces te ujú. voy a cobrar $3,000 por constituirte una empresa. El cliente te va a decir, qué chévere lo tuyo. Yo lo único que necesito es una SaaS y Claro. por $200 mes. Ajá. Y yo voy a poner todo. Y ya está, y gracias. Entonces, el mercado un poco, sí necesitas un poco conocer cómo está el mercado para ciertas cosas. Para otras cosas no hay mercado. Te pongo en cambio el otro ejemplo, que es el más Ujú. difícil en realidad. Cuando ya no son El, servicios recurrentes. cuando no son los servicios recurrentes, Ok. cuando es el caso complejo. Ya. Tienes un caso súper complejo en donde tienes un proceso de una terminación unilateral de un contrato de decenas de millones de dólares. O tienes un proceso de negociación de una concesión Ujú, que va a durar 20, 30, 50 años. ujú, En esos casos, primero, no hay mercado ujú. porque O sea, ¿no hay no, competencia, te no, refieres? no, no, te digo, no hay un mercado creado Ah, ok. porque no es que tú tengas en Referencias. el Ecuador, no, no es que tengas tú 100, 200 concesiones al año Ujú, en donde haya varios abogados que ya hayan aprendido cómo funciona una negociación de una concesión y entonces se genere un mercado oferta-demanda. No hay, no ujú. hay. Son tan pocos los casos en donde eso ocurre que son muy pocos los abogados que podrían llegar a saber cómo funciona y en ocasiones ni siquiera locales sino internacionales. Y ahí ponerse a medir cuánto será que Cobran yo otros, cobro y cuánto cobran otros, no tiene ya no te sentido. resulta. ¿Y qué Ahí ya no haces te ahí resulta. entonces? Ahí ya es como que un Ahí análisis. tienes que hacer un análisis súper, súper concienzudo de, primero, cuánto tiempo tuyo le vas a meter ahí y cuánto vale tu tiempo. Y bueno, en el tema de lo que hablabas, por ejemplo, cuando ponías el ejemplo de la SAS, si es algo que en realidad yo quería abonar acá. Por ejemplo, una SAS es algo que se llaman los commodities, ¿no? Los servicios regulares, los trajes, las iguales. Es como, independientemente que lo haga Marco Morales, lo haga Andrés Moreta o lo haga el abogado que recién se gradúa, el resultado va a ser exactamente el mismo, sobre todo porque lo que hacemos para hacer una SAS es entrar al sistema de la superintendencia y, de hecho, no hago SAS yo, pero creo que ya no hay que hacer ni minutas, sino que el modelo ya está ahí. Entonces, ahí es como que tú dices, bueno, ahí de ley el que cobre más barato es el que se va a llevar el cliente. Pero en este otro tipo de productos, cuando tú hablas de, por ejemplo, de la negociación de la concesión y que tú puedas establecer un precio y probablemente el cliente que va a llevar una concesión adelante, no es que va a decir, ah, ok, me quedo con la primera oferta que me da el estudio jurídico del marco. Lo que va a preguntar a otros, unos dos, y ahí va a comparar, ¿no es cierto? Ya cuando estás en esa competencia, digamos, por el cliente, que tal vez puede ser así como te he planteado, ¿cuáles crees que son los aspectos que tú puedes contribuir para decir ese cliente se va a quedar conmigo? Porque no creo que sea el precio más bajo, siempre. No, 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 ahí para nada. Y ahí te vas más o menos a esta idea de la contratación pública de lo que más convenga a los intereses del cliente. Y por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos que tú dices, yo en mi firma destaco estos aspectos o es lo que yo trato de Hay poner? varias cosas. Entonces, por ejemplo, el tema de ser una firma especializada en derecho público Ujú, es un plus. ujú, O sea, nosotros estamos todo el tiempo dedicados al ámbito del derecho administrativo regulatorio, derecho constitucional. Y estamos pendientes de todo eso, no solamente desde el punto de vista del litigio, ujú. sino también desde el punto de vista del académico. Ok. Eh, y entonces eso es un plus. No todos los despachos tienen esa especialización. Son muy pocos los que Ujú, tienen un área fuerte, consolidada de derecho público. Y en ocasiones, por ejemplo, hay despachos que nos buscan a nosotros ajá. para
llenar ese vacío. Entonces, eso le podemos ofrecer a nosotros al cliente. Le podemos decir, oye, yo soy especialista en esto de aquí. Y además de eso, tengo un socio senior, que es mi padre, que ha sido 40 años profesor universitario, que básicamente por él han pasado Claro. miles de profesionales, muchos de ellos ahora, tanto en el sector privado como en el sector público, que se genera este famoso networking que te sirve, no tanto yo te diría para pedir favores, pero sí para preguntar cosas. Ajá. Porque hay ocasiones en donde hay detalles que tú no conoces y tienes que ser lo suficientemente inteligente como para saber quién sí conoce de ese detalle que a ti te falta y poderle preguntar. Porque podría ser que tú sepas a quién le puedes preguntar, pero no tengas la posibilidad de preguntarle. Eso sí te da la academia. Ese chance sí te da la academia. Como, no recuerdo quién decía que no importa que tanto tú sepas, sino que conozcas a quienes sí saben para poderles llamar. Y entonces, y a ti te debe haber pasado, o sea, Sí. en todos los cursos que das y tal, hay ocasiones en donde te salen unas preguntas que tú dices, oye, nunca en la vida había pensado que esto era posible, Sí. que bueno, ya aprendí y ya sé que tú Claro. tienes estas ideas y a ti te suceden estos problemas, entonces te puedes llamar a ti, averiguar más o menos si te habrá pasado últimamente algo así. Claro. No, sí, definitivamente. Entonces, dices cómo es la especialización, la marca personal también, que puede ayudar. ¿Qué tanto peso tiene, por ejemplo, digamos, un recurso administrativo firmado por el padre y los hermanos Morales? Porque tú me habías dicho antes del tema de una SAS constituida pues solo por poner el ejemplo, ¿no? Una SAS por Marco Morales cuesta 3,000 y otra costará 200. ¿Qué tanto peso, qué tanto valor van teniendo el peso de las firmas? Yo creo que sí tienen valor. Yo creo que sí tienen un peso y es básicamente el peso de la experiencia. Es decir, una persona sí duda dos veces cuando tú les presentas algo con una solidez jurídica que le dices, oye, el anterior se equivocó, por favor, no te equivoques tú por esto, 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 esto. Y es un poco como que se ponen a pensar, dicen, a ver, yo tengo una persona que ha estado dedicada al estudio, a dar clases. O sea, debe, Veamos, debe tenerla muy claro. veamos qué tan claro está, porque en ocasiones, te digo, en ocasiones no siempre esto es así. En ocasiones tú podrías ser de aquellos que ceden tu nombre para otras cosas más. Nosotros nos cuidamos mucho en el despacho de elegir a nuestros clientes también. Es decir, Claro. si yo observo que por ahí hay un caso en donde no tengo la razón, Ajá. hago lo posible por no defender ese caso. Hay ocasiones Ok. en donde es muy complejo porque, qué sé yo, tengo un cliente institucional Ujú. que me dice, tú vas a llevar todas las carteras de mis juicios. Ok. Y por ahí hay uno Y que por ves ahí hay difícil, pero uno, ya es los gajes del exacto, oficio. exacto. Entonces por ahí tienes uno que dice, chuta, pero en este no tenemos la razón. Y el cliente, que finalmente es tu jefe, Ujú. te dice, oye, no me importa, yo quiero seguir peleando, no tengo este momento para pagar, síguele tú en la bronca. Claro, Pero tú tienes que ser también muy honesto con tu cliente y claro. decirle, y nosotros normalmente inclusive ponemos esto por escrito, así Sí. como estás prohibido de decirle, voy a Voy a ganar. ganar, también no le vas a decir, voy a perder, pero sí le das un porcentaje de Sí. posibilidades. Dices, oye, ve, en este caso, si seguimos, tenemos un 10% de posibilidades de éxito. Me pasó, bueno, yo presenté hace un tiempo un recurso extraordinario de revisión. El tema era que a esta persona tenías 20 días desde que la sentencia esté ejecutoriada, porque era amparándose en una sentencia penal para presentar el recurso administrativo. Entonces, claro, la sentencia se había ejecutoriado, tú sabes, a los 3 días. Esos 3 días ya habían pasado, pero la razón de ejecutoria Ya, le pusieron después. después. Yo dije, verás, me voy a arriesgar con este tema, está complicado, le voy por ahí, o sea, yo estoy convencido de que la interpretación para mí debería ser la que yo di, pero está complicado. Y puse en el contrato de que él acepta que las posibilidades de que este recurso sea siquiera admitido son muy bajas. Claro, ahí tú dices, él sabía, y de hecho es cuando ya, si ese caso se perdió, pero si eventualmente el caso se pierde, es más fácil decir al cliente, oye, es algo que yo fui honesto contigo. Ujú. ¿Cómo tú manejas el tema de la pérdida de un caso? Cuando pierdes un caso, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo comunicas? Y lo más difícil, ¿cómo cobras después de que se pierde un caso? A ver, la pérdida del caso es trágica solamente cuando es ilegal.
Y me imagino que te debe haber pasado. Hay ocasiones en donde tú dices, coges, revisas, dices, oye, esto para mí era blanco. Podía haber sido gris, pero acaban de decir que es negro. Esto no es impresentable, te mueres de las iras tú, tienes que decirle al cliente. Y el problema es que en ocasiones no sabes cómo explicarle, porque tú eres el que conoce el derecho. Claro. El cliente no necesariamente, el cliente confía en ti. Y cuando tú le dijiste, no, este tema tenemos el 90% de probabilidades de éxito y te sale en ese 10% que no, es complicado y te mueres de las iras. Pero hay otros casos en donde, y lo que tú dices, ¿no es cierto? A mí me gusta ser muy, muy honesto y he perdido un montón de clientes por eso. Yo, cuando llegan a mi despacho y les digo, oigan, yo aquí veo un 30% de éxito, pero me acaban de decir que este caso es ganable. Le digo, respeto mucho las opiniones, tal vez ese abogado tenga una visión distinta de los hechos, una visión distinta de lo que puede conseguir. No, pero es que yo necesito un abogado que esté convencido de mi causa y me defienda. Digo, no yo voy a estar convencido de su causa y le voy a defender hasta donde avanzo. Claro. Pero le digo, aquí hay posibilidades. Y entonces el tema así es relativamente manejable. Cuando ya te pegas contra la pared es cuando tienes estos casos en donde efectivamente no había posibilidad de que salga algo tan mal. Y responsablemente asumiste el caso. Y responsablemente asumiste el caso y dices, oye, qué pena, toca seguir impugnando. Toca seguir impugnando, toca seguir impugnando. Y no sé, porque ya cuando tienes una sentencia adversa ya no es tan fácil, la impugnación. Sí. Y peor, por ejemplo, en el contencioso administrativo, porque en el contencioso no tienes apelación. Claro. Y entonces, si fue una equivocación en la apreciación de los hechos... Te complicaste. Te complicaste. Ya esa ya no la puedes cambiar ya. Ya la apreciación de los hechos está dada. Entonces, ya, tratar de revivir ese muerto en casación es muy, muy, muy difícil. Entonces... finalmente, una cosa que me ha ayudado bastante y que me dijo mi padre es, oye, el cliente es tuyo, el caso no. O sea, no apersonarse mucho del... O sea, no... Apersónate hasta el momento que llegue la sentencia. Ok. Te mueres de las iras. Claro. Perdiste o ganaste, también con la ganancia, ojo. Ajá. También con la ganancia. No te quedes en los laureles. No es que, ya gané un caso en contra de la Contraloría y entonces voy a ganar todos los casos. No. A mí me pasó con los casos de caducidad. Ya. Que había veces que sí ganaba, demostraba y decía, no, esto también debería ser caducidad, y ganaba. Y había otros casos en donde no. Y yo decía, pero ¿qué es tan absurdo? ¿Cómo es posible? Claro. Hasta que hubo una jurisprudencia vinculante que dijo sí. Y ahí ya fue todo. Y ya. Pero no siempre, o sea, no puedes irte a los extremos, ni quedarte con la pena de que chuta, mi cliente perdió millones. Entonces mi papá me decía, perdiste tú. No, pero es que aquí, qué tonteras, hizo todo lo que se podía. Claro, al final no hay que olvidarse que los jueces son seres humanos, ¿no? Y algunos están mejor preparados que otros o sencillamente algunos otros tuvieron un mal día, un buen día. Y en ocasiones es un tema inclusive de la interpretación que tú le diste a una cláusula contractual o la interpretación que tú le diste a la norma y luego cuando ves la posición del otro dices, chuzo, tal vez... Claro, porque no eres tú frente a los hechos, eres... tú y otra posición frente a los hechos. El otro también puede presentar argumentos más convincentes, porque a fin de cuentas ese es su trabajo, ¿no? Claro, que en ocasiones de mí me ha pasado. O sea, yo llego a la audiencia, que es otra cosa que también he aprendido ya en el ejercicio profesional. No le creas al cliente. No le creas al cliente, porque el cliente tiene su historia, su versión de la historia. Claro, que está llena de subjetividad. Que está ya llena de una subjetividad y tiene esa historia. No le creas al cliente. Y sí me ha pasado un par de casos en donde yo llego a la audiencia. Ahora ya por suerte ya no, porque ya en el COGEP tú tienes una contestación a la demanda con todos los hechos y no tienes sorpresas. Pero antes del COGEP me pasaba que yo presentaba mi demanda, había la constitución, luego había el periodo de prueba y en el periodo de prueba aparecían documentos que mi cliente se había olvidado de firmar. Wow. Que nunca se acordaba que habían existido. Y de pronto una posición de éxito se convirtió en una posición de, ojalá Dios quiera, por aquí la salvemos. Claro. Entonces... Y te ibas con esa incertidumbre hasta no sabe cuándo, ¿no? Oye, volviendo un poco sobre lo que hablábamos del tema del cobro de los honorarios, es muy común tener el tema del honorario de gestión y de éxito.
por ejemplo, ¿cómo manejas tú ese tema? ¿Qué consejos les das, digamos, a los abogados que dicen, me quiero ver si también manejo una mixtura entre gestión y éxito? Caso por caso, cliente por cliente y analizando bien el costo de tu tiempo. Antes era muy, o no sé si es que solo se dice en literatura esto, pero antes era como muy común que decían, el abogado no te cobra nada y se va al 50 o al 60% contigo al éxito. Hoy en día creo que ya no se maneja el tema. ¿Tú aconsejas manejar casos totalmente al éxito o no? Depende de las circunstancias. Por ejemplo, qué sé yo, un caso de expropiación ilegal, Ya, en donde a mala hora no se impugnó la declaratoria de utilidad pública y ahorita lo único que tienes que pelear es el justo precio. ok. A una persona que le sacaron de su hacienda, tenía una hacienda de qué sé yo, 20 hectáreas, le sacaron de ahí, su medio de producción ya no tiene, No tiene nada. no tiene de dónde sacar, ves tú que eso es ilegal y tiene un patrimonio de millones, pero no tiene liquidez, no Ok. tiene cómo pagarte. Y entonces te vas a quedar sin el cliente porque no te puede pagar un fee de gestión. No, Aparte porque en el tema de los servicios, digamos, lo que inviertes es tu tiempo. No exacto. es que tienes que comprar materia prima. Exacto, que en ocasiones podría ser, porque por ejemplo en mi caso tengo un despacho que Claro. yo sí tengo que pagar sueldos a los abogados Ujú, y tendré probablemente ahí un pasante, un abogado también haciéndose cargo del ujú. caso, Ellos sí revisando. van a cobrar, sí o sí. Y yo les tengo que pagar sí o sí, o Claro. sea, no les puedo decir, oye, Claro. espérate un ratito, tal vez con un abogado un poco más El senior, un abogado que está, asociado. pero el abogado que está empezando, digamos, que no tiene nadie a su cargo, podría jugarse esto, ¿no? Decir, Claro, sí, sí, entonces, obviamente claro, viendo que sea un caso que va a ganar, ¿no? No se va a meter al éxito en un caso que sabe que va a perder. claro, exacto. Entonces en un momento determinado tú puedes decir, ok, normalmente yo te cobraría, qué sé yo, tanto por la gestión y tanto de éxito. Como sé que no me puedes pagar la gestión, Te subo sumémosle, el éxito. te subo el éxito y como va a ser un éxito en el tiempo, Ajá, te pongo el costo del tiempo. claro. Entonces ya no va a ser un 10% que te cobraría, sino un 15%, un 20%, o Ujú. como sucede, por ejemplo, en otros países, un 40%, 50% del éxito. ¿Y cómo aseguras el cobro de tus honorarios? Eso es lo ¿Siempre haces más difícil. contratos? Eso es lo más difícil. ¿Haces Siempre, contratos siempre? siempre, siempre, siempre contrato. Siempre, eh, Pero has tenido alguna aunque a vez veces se nos pasa. has tenido experiencia de que digamos, ganas el asunto o ya terminaste el trámite y cómo manejan el tema tal vez de cartera vencida? ¿Es muy bajo? ¿Cómo lo hacen? Eh, Más o menos. A ver, hay algunos clientes con los que tenemos cartera vencida, pero son clientes ya del despacho frecuentes. Ujú. Y sabes Entonces, que, por ejemplo, nosotros como nos dedicamos mucho al tema del derecho público, en ocasiones el tema es cobranza al sector público. ok, Y son cobranzas cuantiosas, claro, que sabes que no te van a pagar, no es de un día para tenga, otro, ¿no? tenga el cheque. Claro. Y tú estás dependiendo, tu honorario está dependiendo de esa cobranza. Ajá. Es decir, cuando tú logres generar que efectivamente le paguen a tu cliente, vas a poder cobrar tú. Y entonces, en ese caso, sí, yo sé que pacté el honorario al ganar el juicio y se ordena el pago, Ujú. pero desde que se ordena el pago pasaron 2 años hasta que te pagaron. Claro. Hay un poco también conversar. Hay ocasiones en donde conversas con el cliente y dices, oye, reconóceme algo del interés. Ajá. O hay ocasiones en donde el cliente te dice, oye, ve, tú sabes, nos demoramos, no fue culpa tuya ni mía, aguántame el pago. Ujú. Entonces, depende del cliente. Y hay otros clientes, en cambio, y si me ha pasado por ahí, que ya ganaron el proceso, les pagan y desaparecen. Y de pronto es bien complicado. Normalmente personas naturales, Sí. que es bien complicado ubicarles, en dónde estarán, y después por suerte no son cuantiosos Ajá. esas carteras, después haces cuentas de cuánto te cuesta Ujú. el cobro versus Lo que te lo dejó que de pagar. gastas, claro. Ajá. Y entonces dices, ya, o sea, Ya se perdió. ya se perdió. Pero en general, tu recomendación es tratar de mezclar los honorarios entre gestión y éxito. Sí. A ver, mi recomendación es, Porque el éxito también te puede dar como adrenalina a ti como verás, abogado para que saques del yo, asunto, yo ¿no? lo que te digo es, mi recomendación, como para administrar un pequeño despacho, Ujú, búscate 1 o 2 clientes fijos con un ujú. ingreso fijo, Ok, que al menos logren cubrir al menos del 50 al 70% de tus costos. ok. Porque con eso sabes que no te vas a morir de hambre.
En materias donde tú no te dedicas, por ejemplo, al derecho Que societario, ¿cómo podría ser haces? que podría ser que te dediques o no. O Pero digo, es que sea, normalmente porque he visto que más los fees, estos están en los que manejan derecho laboral, tributario y societario. qué es lo que necesitan las empresas de las personas día a día? Exacto. Entonces Pero necesitas. tú en tu estudio jurídico también como que para respaldar esos clientes fijos, ¿lo hacen a través de el derecho empresarial o con el derecho público? Con el derecho, nosotros ya nos damos un poco, entre comillas, el lujo de decir, yo te asesoro en derecho público, entonces te asesoro en temas Ujú, de cambios legislativos, te asesoro en temas ujú, de contratación pública, te asesoro en temas. Entonces tenemos ciertos temas de asesoría y te asesoro mes a mes. Y ujú. en eso te cobro un fee pequeñito, ¿cierto? Ok. Eh, en el caso nuestro, por el tamaño del despacho, no llegamos todavía a cubrir Áreas empresariales. los costos fijos con ingresos fijos. Ah, ok, perdón, me equivoqué. Los costos fijos con Ok, ingresos fijos, bien. porque desde el inicio nosotros le apuntamos al caso grande, pocos casos grandes al año Ujú, para mantener el despacho y hemos ido creciendo así a través del litigio. ujú, Casos grandes, pero en mi experiencia, te digo, de lo que he conversado con varios amigos, ujú. no es la forma más fácil de iniciar. A menos de que inicies como inicié, como tuve la ventaja de Claro, iniciar yo, con alguien que te respalde y digas, ah, entonces sí vamos a poder coger casos grandes. claro. Que normalmente no es el caso. Estamos hablando aquí para la mayoría y la mayoría entonces tiene que buscarse amigos y familias a los que solventar los problemas jurídicos del día a día y que les podrá cobrar, qué sé yo, sus $50, $100 mensuales. Ajá, Pero con eso, si es que comienzas a tú gestionar sí. 6, 7 clientes, al menos que te permitan tener con qué comer. Ujú. Y después ya puedes ir buscando los casos. Claro, bueno, y un tema es que normalmente empiezas a trabajar. ¿Qué piensas tú eso de que la gente que empiece a trabajar, digamos, en los casos de la familia o los casos de los amigos, ¿es recomendable o no? Sí, siempre y cuando quede clara la relación. Sí, ¿no? Que no es tan fácil, y en ocasiones les recomiendo a mis alumnos, es refiéranse. Es Sí, decir, que tu amigo trabaje en los casos de tu familia y tus amigos y y tú claro. trabajas. Sí, porque si no, imagínate una pérdida en esos casos, hasta en la reunión familiar se van. Claro, sí, sí, a veces te pasa, o sea, a veces sí te sucede, pero es preferible tratar de no vincularse demasiado sobre todo con la familia, Ya, sobre todo con qué la familia. interesante. Bueno, pues en realidad este tema de los honorarios siempre es un tema que sigue. Bueno, yo tengo la mitad de años de graduado, yo tengo 10 años. Bueno, me falta, todavía no tengo 9.5 años, pero igual todavía, digamos, en el tema de honorarios, aunque ya he leído un poco conociendo al asunto, todavía siempre es un tema de que tienes las dudas y todo eso. No, no, oye, inclusive en ocasiones hacemos nos sentamos, mi padre, mi hermano y yo, unos dos abogados del despacho, y conversamos cuánto será que cobramos por este tema. Ajá, Porque tú pensarías, y en ocasiones yo le decía a mi papi, usted de ley sabe cuánto va a cobrar por esto. claro, Dice, no, tenemos que sentarnos a ver. claro. Y en ocasiones sí te toca, o sea, y hay empresas consultoras internacionales Que te fijan en eso. que se dedican a ir midiendo esto. O sea, yo te digo, es un tema no resuelto, lo que les recomendaría ya para cerrar porque estamos con el tiempo. Primero ponte cuánto es lo que vas a querer ganar mensual. Ujú, Ese tiene que ser, por coger a este cliente le voy a cobrar $200 del divorcio. Oye, ya está bien, pero si vas a trabajar un mes en eso y vas a ganar, entonces tú sí, querías ganar $200 al mes. no, No, pues yo quisiera ganar unos 1,000 al mes. Entonces no cobres de eso. claro. O sea, mide bien cuánto es lo que tú quisieras, cuánto es lo que tú crees que deberías más o menos redondearte al mes. Ponle un costo a tu tiempo y fíjate, porque otra cosa que saben hacer los profesionales es apenas se gradúan. Voy a trabajar 8 horas diarias. Mentira. Tú trabajas 4. En base a eso, calcula tus honorarios. Bien. Quiero terminar este episodio, Marco, con algunas últimas reflexiones respecto del tema, así, consejos súper puntuales y pequeños que podemos ir compartiendo. Por ejemplo, esta es tal vez la última pregunta antes de pasar a la dinámica, y es que se tiene la duda de si es que en las ciudades que son fuera de Quito, tal vez excluyendo, digamos, Guayaquil, que también es una ciudad grande, los honorarios bajan. O sea, es como que alguien me dice, oye, por el hecho de yo estar, digamos, en Loja,
ya de por sí no voy a poder cobrar como el abogado que está en Quito? Depende del De abogado. lo que piensas y de la Sí, experiencia sí, también. yo ¿Qué te te digo, enseñó la en mi experiencia? experiencia depende del abogado y del caso. Ya. Hay procesos en provincia que probablemente generen honorarios mucho más grandes que los que yo logre generar en todo un año aquí. Ujú. Eh, Casos y No clientes. tiene que ver, ¿no? No, por Pero ejemplo, tú tienes grandes empresas como por ejemplo Ambacar. ya, Y Ambacar sí, claro que tiene abogados en Quito, en Guayaquil y tal, pero sí. su base está en Ambato. Pero hablando de personas naturales, por ejemplo, ¿qué piensas? Porque a mí, por ejemplo, yo tengo un amigo que sí me ha dicho, es que acá, me dijo, acá no te pagan más que eso. O sea, Sí, sí, no, y yo entiendo por la economía. O ajá. sea, si es que tú tienes una economía pequeña, básicamente no puedes cobrar Ujú. tanto por hora como una economía grande, pero también es un tema de gastos. O sea, si vas a vivir en Quito, posiblemente alquilar un departamento, oficina en la capital sea más caro que alquilar Ujú. oficina y departamento en una ciudad que no es la capital. Entonces, son... Que eso es importante porque lo que tú dices, hay abogados que, digamos, dicen, ah, yo fijo mi precio en tanto, pero no están dispuestos a gastarse en nada. O sea, ni siquiera a veces del Zoom Premium le tienen que estar diciendo al cliente como que salgamos y voy a entrar. O sea, no gastas ni en eso, o sea, no inviertes, porque el abogado tiene que invertir en su imagen, tiene que invertir en su oficina, en su gente, y de ahí puedes ir subiendo el precio, pero si no estás dispuesto a invertir, tal vez no es tan legítimo que subas los precios solo de la noche a la mañana sin que tus gastos se incrementen, De ¿no es acuerdo, cierto? de acuerdo. Bueno, Marco Morales, qué gusto. Gracias por acompañarnos. En realidad, una charla muy entretenida. No quiero terminar este episodio sin antes hacerte un obsequio que te lo tenía ofrecido hace mucho tiempo. Aquí está el... Por favor, si lo puedes abrir para que vean la sorpresa que tenemos acá. Oye, muchísimas gracias de ahí para Sí, los que nos ven. La verdad es que felicitaciones, primero el mérito. Ya, yo al que te voy a hacer sí. firmar es el que tengo en el despacho, que ya está con mis anotaciones, Ya lo firmé ese también, ya ya. juntitos. Eh, Oye, me ha ayudado un montón. Muchas Me ha gracias. ayudado un montón. Y la verdad es que sí hacía falta algo que se puede ir actualizando también. Es bastante didáctico y yo lo he revisado. La verdad, felicitaciones, gran trabajo. Muchas gracias. No, de hecho, te estoy poniendo en la dedicatoria que gracias porque en realidad, entre algunas personas, tú, no sé, el Álvaro Mejía, el Juan Pablo Aguilar, entre la María del Carmen Jacome, entre algunas personas que hace mucho tiempo me dieron la oportunidad de introducirme en este tema del derecho administrativo y desde ahí yo, con las enseñanzas que me dieron, ya me he puesto a hacer mi trabajo. Así que gracias, bien recibidas las palabras. Y bueno, Marco Morales, te dejamos la cámara para que puedas decirle a esos jóvenes abogados que se enfrentan a que hoy en día, yo no sé si por lo menos hay cada año por lo menos unos 500 o 1000 abogados en el Ecuador, ¿qué tienen que estar haciendo distinto para que les vaya bien en esta carrera? Yo te digo, y un poco lo que me decían desde mis padres, trata de ser siempre el mejor en a lo que te vas a dedicar. Ok, que por circunstancias de la vida te dedicaste al derecho público, trata de ser el mejor. Que a ti te gusta el derecho penal, trata de ser el mejor. Y un tema que cada vez ha sido más recurrente, fíjate quiénes van a ser tus tutores o mentores. Fíjate, tal vez si es que no tienes un contacto con esa persona, ¿a quién quisieras más o menos, o de quién quisieras más o menos guiarte para que tengas tú un ejemplo objetivo de hacia dónde vas? La carrera del derecho es súper amplia, pero siempre, como en todas las carreras, habrá mucha competencia. Busca tu nicho y destácate en ese nicho. Dejamos esas enseñanzas y las desarrollaremos en un siguiente episodio. Muchas gracias, Marco. Gracias, Y Andrés. Un esperamos gusto. verte nuevamente. Cuídate mucho. Chao, chao. Ahora puedes calcular tus plazos de manera automática con el respaldo de Legalité. Ingresa a www.terminosyplazos.com y rellena los datos del formulario. Los feriados nacionales ya están cargados. Si necesitas añadir feriados locales, debes hacer clic en agregar feriados. Dale a calcular y mira tu resultado donde se indican los días no descontados y los que faltan para el vencimiento. Puedes agendarlo automáticamente en tu calendario para que no se te pase la fecha. Y si te fue útil esta información, compártela en tus redes sociales para que más colegas lo sepan.